¿Y qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer un video un poco diferente a los demás. Voy a hablar sobre mi experiencia trabajando en diferentes empresas, pero quiero enfocarme al trabajo que he hecho mientras trabajo en empresas tipo startup. Y tal vez habrán escuchado el término startup, si no, pues sin cual lo voy a explicar un poco. Básicamente en este video me quiero enfocar en cuál es la experiencia desde el punto de vista de un programador para trabajar en una empresa de este tipo. No nada más eso, sino que también cómo lidiar con el riesgo que está ligado a una empresa de tipo startup. Y por último, algunas recomendaciones que tengo para algunos que estén considerando la idea de trabajar para alguna startup. Vamos a comenzar brevemente explicando qué viene siendo una startup, por si algunos de ustedes no lo tienen muy claro o si simplemente necesitan una refrescada. Usualmente una startup, al menos de las que estoy hablando, se enfocan en el desarrollo de software para proveer algún tipo de servicio usualmente en la nube. No tiene que ser exactamente así, no tiene que ser un desarrollo de software, pero usualmente son el tipo de empresas que se consideran startups. Y la idea de que tiene una startup es innovar, ya sea un producto, un servicio o incluso una industria. Otra característica que tienen las startups es que llevan poco tiempo de operación. Y por poco tiempo no hay algo definido así exacto, pero puede ser unos cuantos años, 2, 3 años, pero usualmente es menos que eso. Otra característica que tienen, pero vuelvo a repetir, no es necesariamente así, es que las startups no tienen ganancias, o si las tienen, estas ganancias no superan a los costos de operación. Y lo que esto significa es que tienen un alto riesgo, debido a que se tienen que basar o para sobrevivir en inversionistas externos que están proveyendo capital para que la empresa, o sea, el startup, pueda seguir a flote. Y básicamente, en resumen, una startup es una empresa usualmente enfocada al desarrollo que es nueva, se acaba de fundar o lleva poco tiempo y aún están en riesgo de ver si pueden sobresalir y obtener ganancias estableciendo un modelo de negocios que sea rentable para toda la empresa. Muy bien, en la forma en la que te puedes involucrar en una startup, voy a mencionar 4 formas y probablemente ya hayas estado expuesto a alguna de ellas. La más común es de que alguien te invite a trabajar para fundar una empresa. Ok, entonces, en ese caso entrarías como fundador. Tal vez es un amigo tuyo o tal vez es alguien más, pero el chiste es de que alguien te invita a ser fundador de la empresa. Otra forma en la que te pueden invitar es como socio. Tal vez el startup ya comenzó y te invitan como socio a ser parte de la empresa. Otra forma en la que te pueden invitar es como empleado de confianza. Y esto es algo interesante, de hecho es uno de los puntos en los que me quiero enfocar más. Básicamente un empleado de confianza en una startup es una vez que el startup ya tomó forma y ya se empezó a planear y tal vez se consiguieron los contactos y la inversión necesaria, si es una startup enfocada a tecnología, desarrollo, pues van a necesitar programadores. Y usualmente de los primeros programadores que obtienen, eh, son los programadores que más confianza le van a tener durante todo el tiempo de vida de la empresa. Entonces es importante identificar si eres de los primeros o incluso el primero para poder tomar ventaja de esto. Algo que quiero mencionar es que si eres de este tipo de empleados de confianza, te van a tocar responsabilidades muy grandes, pero también oportunidades muy grandes y beneficios grandes. Y otra forma en la que puedes formar parte de una startup es simplemente como un empleado. O sea, te contratan como empleado y trabajas para la startup. En este punto ya la startup es un poco más establecida porque ya están como que abriéndose y tomando el riesgo de contratar empleados, lo cual significa es que ya están un poco más establecidos. Muy bien, ahora sí, dije que este video se trataba de cómo es trabajar en una startup desde el punto de vista de un programador, pero quise mencionar todo lo anterior simplemente para que se dieran una noción de cómo identificar una startup y saber lo que son y qué es lo que se puede esperar de ellos. Ahora que ya sabemos eso, me gustaría enfocarme más en lo que viene siendo la experiencia del punto de vista del programador. Muy mencioné que puede ser un empleado de confianza o simplemente un empleado regular, pero cualquiera de los dos no importa mucho. Lo que importa es que en una startup, a diferencia de una empresa ya más establecida, es que una startup está en crecimiento. Y debido a que está en crecimiento, existen muchas oportunidades de crecimiento.
o sea, para ti como programador. Ya sea que te quieras mover a un puesto más administrativo, o ya sea que quieras liderar un equipo, o ya sea que quieras innovar en tecnologías, van a existir muchas oportunidades de crecimiento. Especialmente si eres un empleado de confianza, de los primeros de la empresa. ¿Ok? Si tienes el riesgo de que la empresa no funcione y hayas perdido todo tu tiempo, pero también tienes el beneficio de que te van a dar mucha confianza en el caso de que la empresa sí siga a flote. ¿Ok? Y no es bueno verlo tal vez como o la empresa fracasa o la empresa se hace exitosa, sino que también se puede mantener a la mitad. Puede que pues sea exitosa, pero no tan exitosa como empresas grandes, Facebook o alguna de esas otras, pero sí se mantenga a la mitad donde permitan contratar más empleados, crecer el equipo y tal vez nunca sean un nombre de una empresa muy famosa, pero van a tener ganancias altas y van a poder innovar mucho en tecnología. Y quiero mencionar algunos puntos importantes que he notado durante el tiempo que trabajé en startups. Número uno, que me parece muy interesante, es que tienes una libertad de elegir tecnologías muy amplia, especialmente si eres empleado de confianza. Como mencioné, una startup se está expandiendo y está creciendo y surgen nuevas necesidades. O sea, me refiero a necesidades en términos de técnicos, de la plataforma, del servicio que están creando. Entonces, tal vez pasan de 1000 usuarios a 100.000 usuarios, tal vez de 100.000 usuarios a 1 millón de usuarios. Y cada vez que se están logrando estas metas, surgen nuevas, ya sean problemas, oportunidades de mejora, pero surgen necesidades. Necesidades que se tienen que solucionar por medio de software o soluciones de software. Y ahí es donde puedes aprovechar y sugerir tecnologías que tú quieres utilizar o aprender para implementar una solución. Y debido a que es una startup, debido a que tal vez no hay un líder en tecnología dentro de la empresa, dependiendo del tamaño de la startup, hay startups de 5 personas, hay startups de 20, 30 personas, pero usualmente no existe un líder por sí mismo, sino que entre todos los empleados se complementan, qué es lo que más sabe uno, qué es lo que más sabe otro. Y lo que es importante aquí notar es que tú tienes un peso con tu opinión. O sea, como empleado de confianza, puedes sugerir una tecnología y tener la libertad de utilizarla. En cambio, en una empresa más establecida, es un poco más difícil hacer esto, ya que usualmente tienen arquitectos de sistemas, que ellos son los que se encargan de tomar todas esas decisiones de qué tecnologías se van a utilizar y todo eso. Entonces, en una startup tienes mucha más libertad que en una empresa establecida. Otra cosa que se me hace muy interesante es la velocidad de desarrollo. ¿Ok? Y no me refiero a la velocidad individual de una persona, sino me refiero a la velocidad en sí como compañía, como empresa y como equipo. Eh, una empresa establecida que es más como corporativa, que tiene su servicio en muchos países, tal vez en muchos idiomas y tal vez muchos diferentes servicios, le resulta más difícil poder innovar, cambiar, actualizar, incluso simplemente desarrollar nuevas funcionalidades en sus productos. Y esto se debe a que tienen que tomar muchas cosas en cuenta para no afectar a toda su base de usuarios existente. Sin embargo, en una empresa tipo startup, esto no es necesariamente lo mismo. De hecho, usualmente es completamente lo opuesto. Eh, no tienen las restricciones de, por ejemplo, soportar múltiples idiomas, usualmente es un solo idioma, y tampoco tienen restricciones en cuanto a qué regiones están sirviendo su contenido. Por ejemplo, si quisieran hacer una promoción, digamos, en México, sobre, no sé, el Día de Muertos, eh, pueden hacerlo, una startup lo puede hacer muy fácil, pero si lo quieres hacer en una corporación que está en muchos países, en muchos diferentes idiomas, se vuelve un poco más difícil, ya que existe una cadena de comando a la cual tienes que pedir autorizaciones y usualmente son correos electrónicos que mandas y no te responden hasta dentro de semanas, días. Y
tiene que ser una conversación larga, pedir autorizaciones, tal vez la persona a la que contactaste no tiene la autorización y tiene que contactar a alguien más. Y todo eso se vuelve un proceso muy burocrático, muy tedioso y muy lento. Y ese es un punto muy importante. La burocracia dentro de una empresa corporativa es mucho más alta a la burocracia que existe dentro de una startup, que usualmente ni siquiera existe. Lo cual significa es que simplemente puedes mandar un WhatsApp a tu jefe, te autoriza un cambio y lo puedes realizar. Obviamente ese es un caso muy extremo, pero también puede ser un correo, se lo mandas a tu jefe o se lo mandas a otro equipo y te lo contestan el mismo día o en el día siguiente con la autorización. Entonces, a lo que voy es que la velocidad de desarrollo en una startup es mucho más rápido que el de una empresa corporativa. Y solo para clarificar en cuanto a la velocidad de desarrollo, sí puse un ejemplo, por ejemplo, de la burocracia, pero no me refiero en sí a la velocidad de los programadores, ya que como programador en una empresa corporativa puedes ser muy inteligente, puedes ser muy capaz de desarrollar una funcionalidad, digamos, en 10 días o 5 días, una semana, pero debido a todos los procesos burocráticos, esa funcionalidad no va a ver la luz del día hasta dentro de un mes, debido a todas las autorizaciones y todos los procesos que tienen que pasar para que sea autorizado en la empresa. A ese es el tipo de desarrollo, velocidad de desarrollo a que me refiero, la velocidad de desarrollo de la empresa como tal, no de los programadores. Y esto, quieras o no, te afecta un poco psicológicamente el hecho de que para incluso cualquier pequeño cambio que quieres hacer, requieres de mandar correos, levantar tickets y contactar múltiples diferentes equipos simplemente para un pequeño cambio. Otra característica que veo en las startups es que usualmente son equipos pequeños. Y por equipos pequeños me refiero a ya sea varios equipos o un solo equipo. En el caso de una corporación que está a nivel mundial, es muy difícil comunicarse con todas las áreas diferentes a través de todo el mundo. Puede ser que tú tengas una necesidad de hacer un cambio que está impactando a un equipo del otro lado del mundo y tienes que contactarlo, ya sea para que te expliquen o para tú explicarles qué es lo que tiene que suceder. Y simplemente ese proceso de comunicación entre equipos que están no nada más en una oficina diferente, sino que en una zona horaria diferente, puede ser muy tedioso. Entonces, en una startup usualmente, o sea, no todas las startups, pero usualmente todas están en el mismo edificio, bajo la misma zona horaria. Incluso te puedes levantar y abrir la puerta a la siguiente oficina y ahí va a estar el equipo con el que tienes que hablar. Y esta ventaja de tener a todos en un mismo edificio promueve la comunicación de una forma en la que no tienes idea. Y tal vez si nunca has tenido ese problema de comunicación a través de equipos a larga distancia, tal vez no te da como que sentido o no te da como que clic a qué es a lo que me refiero, pero una vez que experimentas esa comunicación lenta, es cuando te das cuenta que en verdad es un gran beneficio tener un equipo al lado de ti. Algo también que he notado en las startups es que la opinión de los desarrolladores importa mucho. En cuanto a empresas establecidas, usualmente ya hay como que una cadena establecida de comando. O sea, sé que tú tienes un jefe inmediato y ese jefe inmediato tiene otro jefe inmediato y así sigue la cadena. Entonces, usualmente las órdenes vienen de hasta arriba hacia abajo. Y sí puedes dar tu opinión, pero pues usualmente entra en un proceso largo de comunicación a través de la cadena de comando. Por ejemplo, si tú quisieras sugerir una herramienta de trabajo que la utilicen, por ejemplo, no sé, Slack, usualmente ya es como que el estándar utilizar Slack, pero digamos que en cierta empresa no se utiliza, y si tú lo sugieres en una empresa corporativa, va a ser muy difícil que lo realicen. O sea, basado simplemente en tu sugerencia, va a ser muy difícil que lo realicen. Porque, primeramente, para convencer a tu jefe que convenza a su jefe, va a ser un problema.
Obviamente depende de tu jefe. Hay jefes que sí puedes comunicarte muy bien, pero hay otros jefes que no. O incluso aunque tengas buena comunicación con tu jefe, nada te garantiza que el jefe de tu jefe también la tenga. Entonces, esa comunicación se pierde en corporaciones grandes e incluso cuando la idea llegue hasta arriba, ¿quién dice que van a tener el tiempo o la prioridad de implementar la idea que tú acabas de sugerir? En cambio, en un startup pequeño, si tú sugieres usar Slack, la verdad es posible que ese mismo día lo empiecen a usar. Y obviamente Slack es un ejemplo, pero puedes sugerir muchísimas diferentes herramientas o muchísimas diferentes estrategias de trabajo o cualquier cosa que se te ocurra para mejorar en sí la experiencia de desarrollo, puedes sugerirla y va a ser un cambio importante. Otra característica que quiero mencionar en cuanto a startups, que no necesariamente es ventaja, tal vez he mencionado muchas ventajas anteriormente, pero esta simplemente puede ser ventaja o desventaja. Es que usualmente tienes más responsabilidades. Debido a que la velocidad de desarrollo es más rápido, puede ser que te agreguen más tareas a las cuales tal vez no estás totalmente capacitado. Y obviamente depende del startup. Si el startup está un poquito más como maduro, con más madurez, tal vez hay personas responsables de cada rol, como administradores de bases de datos, personas enfocadas a DevOps, desarrolladores backend, frontend, diseñadores, etc. Pero en el caso de una empresa startup un poco más nueva, tal vez no existen esas divisiones exactas. Entonces, es posible que tal vez si tú eres desarrollador frontend, te pidan debuguear algo en cuanto a desarrollo backend. O sea, no tanto porque te quieran como backend, sino porque no hay nadie más que pueda hacerlo por el momento. Tal vez el backend está de vacaciones y tú eres la única persona que lo puede revisar. No lo sé. O sea, ese es un ejemplo, pero existen otros ejemplos donde tal vez las responsabilidades no están bien marcadas y te dan responsabilidades que no necesariamente te pertenecen. Y como dije, esto no necesariamente es algo malo, también puede ser algo bueno si lo ves desde otro punto de vista, ya que puedes moverte a diferentes como partes del proyecto. Tal vez investigas algo sobre backend y te das cuenta que lo tuyo es backend, o al menos cierta parte te gusta y comienzas a investigar más y te enfocas en eso. Y rápidamente podrías pedir un cambio. Hey, quisiera enfocarme más en backend que en frontend. O al revés, estás en backend y te gusta frontend. O ustedes me entienden, ¿no? Moverte de un área a otra. Algo que también he notado que no necesariamente está ligado a la experiencia de desarrollo, pero sí a los beneficios que te otorga trabajar en una startup. Especialmente cuando eres empleado de confianza, todo el aspecto, por ejemplo, de vacaciones o días libres, no necesariamente existe un límite. O sea, depende del startup. Puede ser que tengas muchos más beneficios que los que te da una empresa establecida. Por ejemplo, puede que tengas 30 días de vacaciones y no necesariamente porque te los otorguen, simplemente porque cada vez que quieres salir de vacaciones les avisas y te los dan. Simplemente no se lleva a la cuenta. Y como digo, tienes que ser un empleado de confianza en el cual hace su trabajo y les gusta cómo hace su trabajo y no les importa darte más beneficios porque pues estás ayudando a la compañía a crecer. Entonces sí me ha tocado el caso de que ni siquiera tengo que pedir los días de vacaciones mucho tiempo por adelantado. Simplemente digo, ¿sabes qué? Este fin de semana necesito irme jueves, viernes. ¿Hay algún problema? Y no hay ningún problema. Y te vas. Y así a través del año. Y puede ser que a través de todo el año hayas acumulado muchos más días de vacaciones de los tal vez permitidos en las políticas de la empresa. Pero bueno, es un beneficio. Y no estoy hablando solamente a beneficios de vacaciones, sino algunas otras cosas, como por ejemplo equipos de desarrollo. Tal vez te compran una máquina nueva cada, no sé, año.
Tal vez si necesitas equipo adicional, te lo compran, cosas así. Siempre que eres un empleado de confianza, tienes la capacidad de sugerir o pedir eh, beneficios. Muy bien, entonces esas son algunas de las cosas que tengo en mente en cuanto a startups. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre las recomendaciones que yo tengo en cuanto a trabajar en una empresa startup. Ok, una de las primeras es busca hacerte indispensable en la empresa. Ok, mencioné que una startup no es establecido. Entonces puede ser que haya días en los cuales no hay una tarea en específico que tengas que realizar. O tal vez te asignan una tarea y te dicen exactamente qué hacer, pero a ti se te ocurre una mejor forma. Tal vez, por ejemplo, se te hace fácil decir, ¿sabes qué? Este proceso está muy aburrido, muy chafa, no me gusta, es lento. ¿Qué tal si desarrollo una herramienta para agilizar este proceso? Entonces, tú estás tomando la iniciativa y te estás convirtiendo indispensable en la empresa, debido a que estás desarrollando tecnologías que van a beneficiar a la empresa. Y tal vez dices, pero como qué tipo de tecnologías. La verdad puede ser cualquier cosa. Puedes desarrollar extensiones en Chrome, por ejemplo, o Firefox, cualquier navegador, y que esas extensiones optimicen el proceso de cierta empresa. Obviamente extensiones es un ejemplo. Puedes incluso desarrollar herramientas totalmente desde cero que también hagan el mismo propósito. Y tal vez si estás buscando un ejemplo en específico, la verdad, eh, te puedo dar alguno, pero quiero que te enfoques más bien en observar qué problemas hay. Tal vez tienes que hablar con algún otro departamento y ver qué problemas tienen e intentar darle una solución a esos problemas. Por ejemplo, era el caso en una empresa donde trabajé que tenían muchos problemas intentando encontrar un identificador de un formulario debido a que tenían que scrollear mucho en la página. Entonces simplemente se puede crear una extensión en Chrome donde simplemente le des clic en la extensión y automáticamente te obtiene el generador, el identificador. Y eso les optimiza mucho el tiempo a otro departamento dentro de la empresa. Entonces, en vez de tardar 10 minutos o 5 minutos buscando ese identificador, simplemente lo pueden hacer con un clic. Y obviamente ese es solo un ejemplo. Cualquier problema que esté teniendo la empresa, tú puedes tomar la iniciativa de sugerir una solución, pero incluso antes de sugerir, puedes incluso desarrollar la solución y simplemente presentarla. Recuerda que las startups están creciendo y están buscando cómo optimizar, cómo crecer, cómo hacer mejor las cosas. Entonces, si tú tienes ideas de cómo hacerlo, créeme que todos los integrantes de esa empresa lo van a agradecer mucho. Otra recomendación que tengo es que aproveches las oportunidades de crecimiento. En una startup, tal vez nadie te vaya a llegar y decir, ah, mira, hay un nuevo puesto, necesitamos que ahora hagas esto. O te estamos promoviendo a este nuevo puesto. Usualmente, o sea, puede ser que sí pase eso, pero también puede ser que exista la necesidad de crear un nuevo equipo y puede ser tú el que lo sugiere y puede ser tú el que lidere ese equipo. Entonces, a lo que voy es de que es mucho más fácil crecer en una startup que lo es crecer en una empresa más establecida. Y la última recomendación que tengo en cuanto a trabajar en una startup es que no les tengas miedo. Siempre y cuando identifiques que es una startup que tiene potencial, creo que vale la pena que le des una oportunidad. En lo personal, yo siempre he durado aproximadamente 2 o 3 años en cada empleo. Y eso es debido a que como que me aburro de la rutina de estar trabajando en la misma empresa y me muevo a diferentes empresas, a hacer diferentes proyectos. ¿Ok? Creo que esto te da un poco más de perspectiva, experiencia, trabajar con diferentes personas y también con diferentes tecnologías. Entonces, en el caso de las startups, incluso cuando tengan el riesgo de que no crezcan, tú como desarrollador, si eres como yo, que te vas a estar moviendo cada 2 años, pues tal vez no es un riesgo tan grande porque incluso tal vez la startup cierra después de 2 años, pues igual ya era el tiempo para moverte, ¿no? Entonces,
Incluso cuando la startup fracase, tú como desarrollador no fracasaste. Tú aprendiste cosas, sugeriste cosas, expandiste tu currículum. Entonces, no fue un fracaso para ti. Tal vez la empresa como tal no fue exitosa, pero tú como programador aprendiste mucho durante tu tiempo en el startup. Otra recomendación que tengo en cuanto a las startups es que si eres de los primeros empleados y en verdad les ves potencial a esta empresa, es que pidas que te den acciones. Esto es importante ya que con acciones puedes estar seguro que si la empresa va creciendo, tú también vas a ir creciendo. Vas a tener beneficio de que la empresa va creciendo. Y ese es uno de los argumentos que puedes pedir. Muchas startups te ofrecen acciones, pero si no te lo ofrecen, la verdad yo recomendaría que lo pidieras. Y si te preguntan que por qué, podrías convencerlos con la idea de que debido a que tienes acciones, te convertirías en un socio, aunque sea con una pequeña parte, pero luego te convertirías con un socio, lo cual haría que tuvieras más interés de trabajar en la empresa. Bueno, pues en sí esas son todas las ideas que tengo en cuanto a startups. Más que nada fue una diferencia entre qué es lo que he experimentado en startups con lo que he experimentado en empresas establecidas. Este video fue algo diferente a los demás, pero si te gustó, por favor dale un like y déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber si este tipo de videos les gusta para seguir haciendo más en este canal. Bueno, eso es todo. Suscríbete, like, comentarios y nos vemos hasta la próxima.